Ciencia y Espíritu Televisión presenta Caso a Caso con Marco Pagano. Bienvenidos de nuevo, los telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión, a este nuevo programa Caso a Caso. Y hoy vamos a hablar sobre la diferenciación entre las polis y las cosmópolis, entre el politeísmo y el monoteísmo. ¿De acuerdo? Son conceptos que han intentado convivir entre ellos históricamente, pero siempre con resultados fatales, nefastos, para el localismo de las polis, ciudades-estado, y también para el politeísmo, que siempre han resultado derrotados en estos tiempos de materialismo. ¿De acuerdo? Así vamos a interpretar qué es la polis y qué es la cosmópolis y su evolución desde Asia hacia Europa. Hay que pensar que Europa, por su orografía, una orografía montañosa, llena de penínsulas, llena de cabos estrechos, ha sido siempre más difícil de dominar por los imperios. ¿De acuerdo? Las cosmópolis, las ciudades regidas por imperio, siempre han estado situadas históricamente en llanuras. ¿De acuerdo? En las llanuras de China, en las llanuras de Asia, el centro Asia, Asia Menor, Arabia, es decir, todo lo que sean llanuras siempre han estado más proclives al imperialismo que a las ciudades-estado. ¿De acuerdo? En Europa tuvimos miles de años de ciudades-estado en las que los ciudadanos eran auténticamente libres. En las ciudades-estado, la ciudad era la soberana. Más allá de la ciudad no había otro poder que estuviera subordinando a la ciudad. De esta manera, los ciudadanos eran auténticamente libres, el comercio era localista, y bueno, sí, claro que habían guerras, pero las guerras eran de tipo, incluso podríamos llamarles rituales. Las guerras eran rituales debido a que podrían incluso resolverse en duelos entre individuales, entre los dos guerreros más importantes de cada ejército, podrían hacer un duelo individual, y así incluso se podían resolver las guerras. De todas formas, incluso con la retirada de un ejército se acababa la guerra. Es decir, no eran guerras invasivas, no eran guerras tras las cuales el derrotado quedaba sometido con impuestos, sometido completamente a los designios de la ciudad vencedora, como ocurrió más tarde. Los asedios eran muy raros también, en época donde las polis florecían, las ciudades-estado. Es decir, que estamos hablando de un tipo de guerra muy distinta a la guerra actual. Las ciudades conservaban siempre su libertad, aunque recibieran los asedios de ciudades extranjeras. ¿De acuerdo? Las incursiones a las ciudades eran eventuales y siempre eran pues para recoger la cosecha, para recoger algunas de las riquezas de esa ciudad, y inmediatamente se iban a la ciudad de origen y no imponían impuestos ni se imponía ninguna sumisión. ¿De acuerdo? Esto es el sistema de polis. Por lo contrario, el sistema de cosmópolis, el sistema imperialista, es aquel sistema pues que intenta imponer, de ahí viene imperialista, es del verbo latín imperor, que significa imponer, ordenar, mandar. De ahí pasaba que sucedió un poco más tarde que la ciudad vencedora impone unos impuestos a la ciudad derrotada, y el imperialismo tiene una característica, que es expansionista. ¿De acuerdo? Todo imperio necesita expandirse para enriquecerse más y más. ¿De acuerdo? En principio, ya digo, los imperios se situaban en Asia, en las llanuras de China, en las llanuras pues del centro asiático, como el imperio persa, por ejemplo, con el cual precisamente se tuvieron que ver los griegos que eran los europeos más
a Occidente, más al este, perdón, al este, eran los que estaban más cerca de los imperios y los que tuvieron que luchar precisamente contra el imperio persa. Durante esas luchas, muchos de los griegos pensaban que lo mejor sería adoptar un imperio. Es decir, después de las guerras médicas, las guerras de los griegos contra los medas, o perso-medas, después de esas guerras, muchos de los griegos creyeron oportuno, para batallar contra el imperio persa, crear un imperio griego. De ahí, por ejemplo, que Péricles se erigiera como el candidato, él mismo se presentó como candidato a ser el emperador griego, por ejemplo, formando la Liga de Delos, en la cual Atenas era la ciudad que de alguna manera pretendía poner impuestos, y de hecho imponía impuestos a ciertas ciudades de forma a veces incluso pacífica, pero sí que se quería erigir como la ciudad capital del imperio. De ahí surgieron las guerras contra los espartanos, las guerras contra los espartanos entre Atenas y Esparta, que debilitaron muchísimo a Grecia, porque eran las dos potencias preponderantes. Los espartanos estaban en contra del imperio, los espartanos estaban a favor de la libertad de las ciudades, del sistema de polis, el sistema localista. Y lo que ocurrió es que en estas guerras sufrieron muchísimo todas las ciudades griegas, hubo un debilitamiento muy grave, y este debilitamiento precisamente fue aprovechado por el ejército macedonio, en principio a manos o comandado por el rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y después precisamente por su hijo Alejandro Magno, que fue el que acabó de expandir de alguna forma su dominio sobre el continente griego. Esto provocó, asimismo, que el imperio, de alguna forma, se extendiera desde Europa, por asimilación o por imitación del imperio persa. El imperio griego-macedonio, se tendría que llamar imperio macedonio, no imperio griego. El imperio macedonio se extendió desde Grecia hasta el Indo, hasta el río Indo, ocupando una zona muy vasta, una zona enorme, antaño ocupada por el imperio persa, y de alguna manera fue la semilla del imperialismo en Europa. Una historia que se cuenta muchas veces como algo épico, como algo fantástico, pero en realidad es una triste historia de cómo el imperialismo consiguió entrar, desvirgar y violar a la antaño virgen Europa. ¿De acuerdo? Las cosas a partir de entonces iban a cambiar muchísimo. Tenemos que pensar que luego hubo un proceso de imitación, primero por los cartagineses que se situaban en el norte de África, que eran antiguos fenicios que colonizaron el norte de África, también querían imponer su imperio en el Mediterráneo, en la parte meridional del Mediterráneo. También lo imitaron los romanos, precisamente, y de ahí las guerras cartaginesas, las guerras entre los romanos y los cartagineses, que se saldó con la victoria de los romanos y el subsiguiente imperio romano. Entonces estamos hablando del imperialismo que ya empezó a emerger en Europa y que se expandiría de alguna manera a todo el mundo. De alguna forma, cuando cayó el imperio romano, surgieron los estados, ¿no? Los estados que al fin y al cabo son pues un producto los estados son un producto de todas las provincias romanas. Las provincias romanas, de alguna forma es el origen organizativo, político de los estados actuales, ¿de acuerdo? O sea que, al fin y al cabo, estamos en una organización política que es deudora del imperialismo romano, es decir, estamos dentro de un imperio, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que hacer una diferenciación también con el politeísmo
y el monoteísmo, ¿de acuerdo? El politeísmo siempre ha estado ligado a la organización política localista de polis, y siempre el politeísmo ha tenido una libertad de culto, ¿de acuerdo? El politeísmo siempre ha sido respetuoso con los otros cultos, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso incluso con los cultos individuales, ¿de acuerdo? Es decir, sí, el Estado tenía un culto oficial que podía ser de 10 o 12 dioses importantes, que variaban incluso en cada ciudad tenía los dioses oficiales que quería, que se había dado a sí mismo, y a partir de ahí cada familia incluso podía tener sus dioses familiares, démones, que eran semidioses, divinidades de la naturaleza. Es decir, que estamos hablando de una grandísima variedad de dioses para, de alguna forma, expresar el sentimiento religioso, el sentimiento de unión con la divinidad, que se expresaba de múltiples maneras en un estado policrático, ¿de acuerdo? Cuando llegó el imperialismo a Europa, la cosa pues cambió drásticamente. Pensemos que con el imperialismo lo que se quiere es controlar, un máximo control de la población. De ahí que el politeísmo no fuera lo más adecuado para controlar a la población. Es entonces cuando, de alguna forma, el Imperio Romano adopta el cristianismo. No lo adoptó por una especie de conversión espontánea, sino porque veía que era muchísimo más conveniente para controlar a la población. ¿De acuerdo? El monoteísmo es un culto, podríamos hablar, es un culto que es de corte expansionista también, igual que el imperialismo. Es decir, el monoteísmo lo que quiere es conseguir el máximo de adeptos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si no se convierten, lo que hay que hacer es exterminarlos. Cosa que no sucede con el politeísmo. Jamás han habido guerras entre politeístas. En cambio, los monoteísmos han dado todas las guerras de las religiones al ser humano. Es decir, todos los genocidios y todos los asesinatos por cuestiones religiosas han sido por parte de monoteístas. El monoteísmo, pues como digo, es expansionista, es proselitista, y lo que pretende es un control total de la sociedad. De ahí que se haya ligado muy bien a los imperialismos y a las teocracias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que de la misma manera el monoteísmo tuvo un origen y se expandió hacia Europa. Es decir, el monoteísmo, igual que el imperialismo, no es propio, no es originario de Europa. El monoteísmo también nació en Asia, concretamente en la localidad babilónica de Ur-Qasim. En Ur-Qasim nació Abraham, que fue el profeta judío, el padre del primer monoteísmo sistemático, y de Ur-Qasim viajó hasta Egipto, ¿de acuerdo? Todavía no se puede hablar de pueblo judío. Cuando hablamos de los judíos en Egipto, en realidad no son judíos, son abrahamitas, ¿de acuerdo? Estos abrahamitas, en principio, eran politeístas, igual que los babilonios, ¿de acuerdo? Tenían una religión politeísta. Después de Egipto salieron hacia la península del Sinaí, estuvieron rondando por el desierto sin saber dónde acomodarse, y entonces nació allí el monoteísmo como reacción, como diferenciación a los politeísmos de la zona, ¿de acuerdo? Es decir, el monoteísmo judío o abrahamita en un principio nació a partir de una necesidad de diferenciarse con los cultos politeístas para reafirmar la condición de abrahamitas, ¿de acuerdo? La condición propia de ese pueblo. Entonces, tenemos que pensar que ellos quisieron entrar
a la tierra prometida, porque les llamó así a la tierra que ellos querían conquistar, que era la tierra que les quedaba más cerca de Egipto, que no estaba ocupada por ningún imperio, es decir, era aquella tierra que estratégicamente les venía mejor en esa época. Entonces, en esa época, realmente lo que era la tierra que actualmente es Palestina, antiguamente denominada Filistina, porque los palestinos son filisteos, los antiguos filisteos eran de la zona de Filistina, pues esa zona era una zona estratégicamente adecuada para invadir, porque no estaba sometida, no estaba bajo control todavía de ningún imperio. ¿De acuerdo? Estaba el imperio asirio, estaba el imperio persa, estaba el imperio egipcio, pero en esa zona era una zona adecuada para que las tropas comandadas por Josué y por Moisés pues entraran a dominar toda la población. De hecho, entraron a dominar toda la población hasta el punto de que crearon, pues tal vez podríamos llamar el primer genocidio monoteísta. Se relata incluso en la Biblia cómo entraban a sangre y fuego en las tierras de la actual Palestina y Jordania, y cómo asesinaban a todos los habitantes de esos territorios, habitantes pues que tenían esos territorios durante cientos, miles de años, y que fueron expulsados, no expulsados solamente, sino exterminados a sangre y fuego por las hordas monoteístas de Josué y los abrahamitas. Entonces, esta evolución llegó hasta aquí, el monoteísmo, y es donde tenían más fuerza. ¿De acuerdo? Luego, con la invasión romana, el imperialismo romano, el imperio romano llegó a conquistar esas tierras, las tierras de Palestina, las tierras de Jordania, todas estas tierras eran controladas por los romanos, y allí es donde hubo una oportunidad para el monoteísmo judío, es decir, porque al fin y al cabo, después de la invasión de Nabucodonosor II de toda Israel, de todo Israel, lo que pasó es que quedaron de las 12 tribus de Israel, 11 se perdieron, y la que quedó como remanente fue la tribu de Judá. De ahí el nombre judaísmo, ¿de acuerdo? Porque los judíos son los descendientes de una de las 12 tribus abrahamitas o israelitas, que es la tribu de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos, los auténticos judíos que estaban en época de la invasión romana, vieron ahí una oportunidad excelente para expandir su monoteísmo a través del imperio romano. Estos son, pues, precisamente los cristianos. Los primeros cristianos eran una secta del judaísmo que, intentaba separarse de los fariseos, que eran los que realmente controlaban Israel en tiempos de los romanos, y de alguna forma pues era una guerra interna entre diferentes sectas judías. ¿De acuerdo? Tenemos que entonces que pensar que siempre hubo desde el inicio un desprecio profundo del monoteísmo respecto al resto de politeísmos. Es decir, el monoteísmo tiene como esencia la falta de respeto, la falta de tolerancia al resto de cultos. Así como el politeísmo es un culto que sí es tolerante con el resto de religiones, con el resto de cultos de todo el mundo, el monoteísmo no. El monoteísmo está artificial, está creado, es decir, así como el politeísmo proviene de tradiciones ancestrales milenarias que no se sabe cuándo ha sido creado, sino que proviene de la propia naturaleza, de la propia voluntad de sus ciudadanos para dirigirse a la divinidad, el monoteísmo, en cambio, está creado, está articulado ex professo, se puede averiguar cuándo fue creado, tiene un libro con sus dogmas para que estos sean aplicados a rajatabla, y está hecho para control de la población. Creo que es muy importante tener en cuenta esta diferenciación. Es muy importante tener en cuenta esta diferenciación porque cuando a veces se dice que las religiones son todas malvadas, que las religiones son todas asesinas, ¿no? Y yo creo que ahí pues se cae en una apreciación de trazo grueso, de tabula rasa,
Y creo que no es justo, ¿de acuerdo? Creo que no es justo porque el monoteísmo solo lleva 2 milenios, 2 milenios, por cierto, aciagos, 2 milenios de genocidio religioso sistemático, pero en cambio el politeísmo lleva miles de años. El politeísmo, antes de Cristo, pues tenemos que pensar que hay miles de años de convivencia pacífica entre las diversas religiones y no podemos juzgar la religión solo por 2000 años de monoteísmo.